Hola, ¿qué tal? Espero que se la estén pasando muy bien. Mi nombre es Cadenas Acevedo Jesús Alejandro. Soy alumno de Servicio Social de la profesora María Flor de Guadalupe Núñez Tapia. Y el día de hoy les hablaré acerca de la unidad didáctica 2 sobre los problemas éticos y morales. Muy bien, comencemos. Principalmente tenemos que empezar a hablar acerca del contexto histórico de la moral. La moral se inició cuando el hombre empezó a formar varias sociedades, cuando abandonó su naturaleza puramente animal y comenzó a sentirse miembro de una comunidad. Cuando ocurre esto es cuando se ve obligado a crear reglas y normas de comportamiento para que así le permita regular sus relaciones con los demás miembros de la comunidad a la que pertenece. Ahora analicemos la siguiente definición de moral. La moral es el conjunto de valores y reglas de comportamientos compartidos por individuos y grupos, a los que se apela cada vez que se tiene que elegir entre conductas distintas. Y sobre todo, cada vez que las dinámicas de interacción social se tienen que expresar de un modo no coercitivo en una norma de referencia entre estas conductas. Muy bien, entonces, como ya vimos anteriormente, del contexto histórico de la moral, sabemos que cuando hay un grupo de individuos, debe de haber unas reglas, porque si no existen esas reglas, ese grupo de individuos puede hacer lo que ellos quieran y así haber un caos entre todos ellos. En cambio, cuando hay unas reglas o unas normas, estos se deben de apelar a ellas para que así se cumplan y poder tener una mejor calidad entre los miembros de la comunidad. Por eso mismo, cuando el hombre empezó a formar sociedades, se empezaron a crear las reglas y las normas, para que así se permitiera mejorar las relaciones entre todos los que pertenecían a una comunidad. La moral también fue cambiando de acuerdo a los cambios en la historia, ya que el hombre fue evolucionando física, mental, emocional y moralmente. Para comprender estos cambios se hace referencia a los modos de producción de Carlos Marx, el cual empieza por la comunidad primitiva, después sigue el esclavismo, después el feudalismo, después la época moderna y por último la época contemporánea, de las cuales hablaremos el día de hoy. Bueno, comencemos con la comunidad primitiva. Se comienza a desarrollar en la aurora de la sociedad humana. En esta etapa imperia el colectivismo que borra todo individualismo. Una de las bases de la moral primitiva es la ayuda mutua, la obligación recíproca de ayudarse. La virtud fundamental es el valor del individuo puesto en práctica en la defensa y preservación de la tribu. Ahora pasemos con la moral esclavista. El siglo V a.C. hasta los inicios del cristianismo se caracteriza por el surgimiento de la esclavitud y la propiedad privada. Los esclavos son considerados como simples instrumentos al servicio de los hombres libres. La moral imperante es la desarrollada por los hombres libres, cuyas virtudes exaltan el espíritu cívico, heroísmo, valor en la guerra, obediencia a las leyes, entre otros. Ahora seguimos con la moral en el feudalismo. Con el hundimiento del mundo antiguo, que descansaba en la institución de la esclavitud, surge una nueva sociedad cuyos rasgos esenciales se perfilan ya en los siglos V y VI de nuestra era, y cuya existencia se prolongará durante unos 10 siglos. Se trata de la sociedad feudal, cuyo régimen económico, social, se caracteriza por la división en dos clases sociales fundamentales, la de los señores feudales y la de los campesinos siervos. Basada en la gran propiedad de la tierra, el esclavo se convierte en siervo, que es propiedad del terrateniente o señor feudal. Consideraban al siervo un humano y se le daba una cierta protección. La moral que domina es la que determina la aristocracia, cuyas virtudes se cifran en el culto al honor, el valor, el arte y valor a la guerra, la nobleza de sangre y el desprecio al trabajo manual. Se habla de una moral caballeresca, la cual consiste en la obediencia a las leyes y fidelidad a Dios y al rey. Ahora toca hablar un poco de la moral en la época moderna, el capitalismo. Tomando como banderas los ideales de libertad, tolerancia y progreso, las nuevas condiciones sociales propician la aparición de dos clases sociales antagonistas, capitalistas y proletarios. Las relaciones humanas giran en torno al afán de las riquezas. Por otra parte, la sociedad moderna se caracteriza por su individualidad exacerbada, que cobra expresión en una ética utilitarista.
Finalmente, hablemos de las éticas modernas y contemporáneas. El emotivismo de David Hume es uno de los filósofos más representativos de la corriente filosófica, conocida como empirismo. El empirismo da mucha importancia a la observación y a la expresión tanto en la ciencia como en el pensamiento. La ética de Hume, junto con otros filósofos escoceses del siglo XVII y XVIII, es el estudio de la moral que se aleja de la visión racionalista del hecho moral. Predominantemente en las filosofías anteriores, tanto de la antigüedad como de la Edad Media, y se incide más las emociones o pasiones y los sentimientos como fundamentos de la moral. La filosofía de Hume y las demás filosofías de la modernidad se alejan de los problemas teológicos y metafísicos y da un mayor protagonismo a los problemas más centrados en la naturaleza humana. La ética de los tiempos modernos será la que busca sus fundamentos más en las características peculiares del ser humano que en Dios, o en un cosmos previo y superior al hombre. Se dice que es la ética de la era de la conciencia.